Bueno, como muchos ya habéis estado aquí, vamos a presentarnos muy rápidamente. Hoy vamos a hacer el cuarto episodio de esta saga de futuros posibles, en la cual Roger y yo os invitamos también a reflexionar sobre cómo algunos elementos que tienen que ver con la gamificación, que es algo que tanto él como yo abordamos desde la psicología o más desde la estrategia, en mi caso, van a poder participar en el futuro y ayudarnos a plantear los retos que vienen en el futuro. Y dentro de todos estos temas que hemos ido abordando estas semanas, en este cuarto episodio vamos a abordar el de la motivación. ¿Qué mejor que esta hora? Que cuando digo esta hora siempre pienso en hora española, pero como aquí hay gente de muchos lugares, yo estoy ya llegando a la última hora de la tarde y hay algunos que estáis a mediodía o empezando a punto de llegar al mediodía, por lo tanto alguno no ha comido todavía. Así que vamos a ver qué es lo que nos motiva en busca de la motivación y lo hemos subtitulado siguiendo el rastro de por qué hacemos las cosas. Si te parece, nos saltamos esto. Sí, ya nos conocen un poquito. Y vale. Vamos al ataque. Muy bien, vamos a hablar de motivación, que es un architema, pero vamos a intentar hablar desde la frugalidad, desde lo más sencillo, desde no grandes autores ni grandes historias, sino un poquito tanto desde la experiencia como lo que conocemos, ¿eh? Pero muy sencillo. Además, ya sabéis que en temas de gamificación, el tema de la motivación es uno de los grandes temas, ¿no? Porque hay una tendencia a hacer cosas muy extrínsecas y probablemente hemos llegado a tocar el propósito, los valores, que son temas que Vicente y yo hemos estado hablando en estos días y que habitualmente cualquier consultor también habla y pone encima de la mesa. Bueno, voy a ser, insisto, simple, ¿de acuerdo? No sé si porque el tema la gente se lo toma muy en serio, pero yo me lo tomo en serio, pero de una manera simple, ¿no? Se debe estar muy motivado para cambiar, porque realmente la motivación va sobre la posibilidad de cambio. Es decir, yo puedo estar motivado por algo, pero eso algo implica pasar de un estado a otro seguro, ¿vale? Yo puedo estar motivado por llevar una ropa bonita, puedo estar motivado por que mi vida sea fantástica, puedo estar motivado por muchas cosas, pero hay un elemento de esfuerzo ahí, y esto se podría atar tranquilamente con la teoría del flow, sobre todo en la parte más psicológica, no tanto la que se aplica a juegos, que es esa idea de que todo ha de producir un esfuerzo óptimo. Es decir, hay pocas cosas que lleguen sin esfuerzo y la prueba es que el 80% de gente que ganó la lotería y no sé el estudio, ¿vale? Al cabo de unos años estaba completamente arruinado, ¿vale? Es más fácil ir para abajo que para arriba. Y esto es esto. No tiene más complicación. Y nos cuesta cambiar por eso, por ese mismo esfuerzo. Muy probablemente la identificación de la motivación interna de las personas a nivel individual hace que a nivel colectivo llegamos en ese sumatorio o en esa multiplicación llegar a pensar de la posibilidad de una motivación de grupo o directamente de un contagio grupal o directamente del propósito que tenga un grupo y una empresa, ¿no? Pero nos cuesta mucho cambiar porque es más difícil. Y es tan sencillo como tira una piedra para abajo y verás que fácil baja, tira una piedra para arriba y también verás que fácil baja. Pero esto es tan sencillo como los que no nos gusta andar mucho, bajamos caminando una cuesta y pensamos, uy, qué bien, pero luego las rodillas quedan machacadas y en la subida jadeamos y sufrimos. Es muy importante entender que cualquier motivación irá atada a algún tipo de esfuerzo, algún tipo, ¿sí? Esto, si queréis, hablemos de deporte. La gente que ha hecho deporte potente, no es mi caso, la gente que ha hecho deporte potente sabe que ha de ir mejorando marcas. La gente que ha tenido que gestionar una habilidad sin talento necesario, diría Cristiano Ronaldo, pero aquí debe haber gente del Madrid, no quiero insultar a nadie, pero de alguna manera es un tipo que juega de maravilla fútbol, pero este chico se ha esforzado mucho, no tiene el talento natural probablemente. Eso es una opinión, ¿eh? No quiero ser roncero ahora. ¿Vale? Entonces, de alguna manera u otra, el tema es la necesidad de un esfuerzo, la necesidad de entender que cualquier cambio requiere un esfuerzo y probablemente a veces la gamificación se ha vendido como algo que cambia a las personas, cosa que puede ser cierta, pero que no lo ha conseguido muchas veces porque se ha quedado siempre mucho en la superficie. Y esa es una crítica que hago en mi propio trabajo, ¿no? Y que de alguna manera hemos de llegar a niveles de profundización a nivel de motivación. Y es muy importante entender una cosa muy simple. Todos ustedes, no sé ahora, pero todos ustedes esperan a final del mes para cobrar un sueldo. 30 días haciendo una cosa que sabemos que solo 1 de cada 3 le gusta, al resto no le gusta. Y eso significa que la recompensa a largo plazo, como es el sueldo, es algo porque pensamos que hay algo mejor a largo plazo, ¿no? Esto podríamos llevarlo a las relaciones de pareja, podríamos llevarlo a las relaciones vitales de cualquier tipo, podríamos llevarlo a cualquier cosa. Hay una recompensa a largo plazo y nuestra cabeza está preparada para eso.
Por eso con los adolescentes, los adultos nos enfadamos tanto, porque son inmediatistas o inmediatos y nos cuesta que no vean que, pero si no estudias no serás nadie en un futuro, ¿vale? Entonces, de alguna manera u otra, ese elemento es importante saberlo porque nuestra cabecita está preparada para hacer cosas a largo plazo, ¿no? Y es porque hay una recompensa. Por eso también en temas de juegos tenemos que hablar mucho de esa recompensa que se produce a largo plazo, ¿no? Interrogante. ¿Querer es poder? Miren, a veces no. Y ahí me circunscribo a un pedagogo, filósofo como es Marina, que habla de que hay inteligencia dañada e inteligencia fracasada. La inteligencia dañada es cuando hay un problema real, ¿sí? Cuando hay una cuestión de que no puedes tirar adelante las cosas, ¿de acuerdo? Y no lo puedes por un tema físico, por un tema mental, por lo que sea. Claramente no podemos caer en una visión absolutamente neoliberal de que querer es poder. Pero sí que es verdad que si tú sabes cuál es tu querer y vas haciendo pruebas sobre tu querer, puedes llegar a esa motivación interna y por lo tanto sí que puedes, ¿vale? Y eso es importante. Subo la voz que dicen que se me escucha abajo, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿La imitación es una buena fuente de motivación? Sí. Y ahí hablaríamos prácticamente también de la simulación en juegos y de otras cosas. Pero la imitación es importante. No hay ningún chaval que le guste un deporte que no te diga un referente. No hay ningún chaval que le guste la música que no te diga un referente. ¿Y eso qué significa? Que la motivación en el fondo es más extrínseca, la imitación, pero de alguna manera te puede llevar a la motivación. Y por lo tanto la imitación es un tema a nivel nuestro muy importante. El ser referente, que ustedes sean referentes es un hecho importante, no solo en sus hijos, sino en sus empresas, en sus empleos, y la gente pueda seguir momentáneamente, porque si solo sigues no tiene sentido. Y recordemos lo que decíamos, los líderes hacen líderes, no hacen seguidores, ¿no? O directamente acólitos, ¿no? Y miren, dos tonterías muy grandes, y hay una falta y perdón. Vale, la motivación, dos básicos. La autoexigencia, en el sentido bueno, es decir, no en el sentido de que la hiperresponsabilidad nos acaba machacando, pero un mínimo de exigencia de, a ver, no nos podemos convertir en esto por muy motivados. Es decir, si yo quiero ser la mejor bailarina del planeta, va a requerir mucho sufrimiento. Ya no solo en mi caso, sino en el caso de otros, ¿no? Pero de alguna manera la autoexigencia tiene que aparecer. Y la otra es creer en uno mismo. ¿Cuántos de ustedes han hecho un proyecto donde no tenían claro, han pedido ayuda y ha sido peor? Bueno, a veces la motivación, si realmente es fuerte, te ayuda a tirar a ti solo, ¿vale? Esto como conceptos desde un marco personal, desde un marco psicológico, ¿de acuerdo? De la importancia de entender la motivación, que la potencia, y ahora esto lo explicará mejor Vicens, es intrínseca. Y a partir de ahí hay enganches, hay no sé si llamarlo MacGuffins o inventos, ¿vale? Para utilizar la motivación extrínseca. Una cosa clásica ha sido el dinero durante muchísimos años. Los estudios de motivación ya hablan claro que esas cosas de fama, poder, dinero, etcétera, etcétera, están muy bien, ¿vale? Gustan, pero que a veces son más jaulas de oro que no otras cosas. Podríamos hablar de Neymar hoy, por ejemplo. Pero bueno, hoy estoy futbolista, prefiero que Vicens agarre el testigo y haga la segunda parte. Vamos ahí. Muy bien, gracias. A ver, un básico. ¿De dónde viene la palabra motivación? Y esto ya nos da un indicador claro de qué estamos hablando. Motivación viene del latín, de motivus, que quería decir movimiento, y el sufijo opción, que viene a referirse a acción o efecto. Por tanto, no deja de ser la motivación el movimiento que nos está impulsando para hacer algo, ya sea algo mental, psicológico, o ya sea una acción que se produce en el mundo real. Y ahí hay dos maneras de que ese impulso nosotros lo obtengamos. Una es que el impulso venga desde el exterior y la otra es que nosotros busquemos en nuestro interior aquello que nos dé fuerzas para impulsarnos. Y por eso hay muchos libros y hay muchos autores que han hecho esta gran diferenciación entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. Todos aquellos que hayáis participado con Roger en los procesos de certificación, de gamificación, seguro que en algún momento habéis hablado y habéis investigado sobre motivadores extrínsecos e intrínsecos. Pero aquí hay una de los grandes quits de la cuestión de la motivación. Y es que si os paráis a pensar, todo aquello que hacéis y lo hacéis con muchas ganas, seguramente no tiene un motivador que viene desde fuera. Aquello que hacéis con ganas de verdad, porque sale de vosotros. Aquello que os gusta, un hobby, por ejemplo, seguramente el motivador es un impulso intrínseco que a ti te produce un cierto placer
o por tanto te genera una capacidad de mejorar, de alcanzar maestría, más dominio, más reconocimiento, lo que sea, ¿de acuerdo? Así que podemos ver que existen estos dos tipos de motivadores que hoy en día, cuando estamos pensando en un proyecto donde queremos llevar a cabo, lo más sencillo es que identifiquemos cuáles son aquellos motivadores extrínsecos para que la gente haga cosas. Y la gente hace cosas generalmente con motivadores extrínsecos que tienen que ver con bienes materiales, físicos, ya sea dinero o ya sea un bien material, como puede ser un coche, una casa, un mueble, un electrodoméstico, un smartphone o un viaje, que no es físico, pero sí que te va a dar un placer. Todos estos motivadores han funcionado muy bien a las mil maravillas en el mundo empresarial cuando el objetivo que perseguían era un objetivo de lograr más ventas, mejorar un proceso a través de la mecánica. Pero cuando lo que quieres es mejorar un proceso cognitivo, lo que está demostrado es que estos motivadores extrínsecos no suelen funcionar. Es más, los estudios de Daniel Pink lo que demuestran es lo contrario, ¿no? Que cuando tú tienes que hacer un esfuerzo cognitivo para mejorar algo, aquellos motivadores de pagarte más generalmente lo que tienen es peor resultado. Así que podemos ver que en la vida nos vamos a encontrar dos maneras de motivarnos. La que sale de nosotros y la que puede ser que alguien o una estructura, una organización nos esté intentando promover para que nosotros consigamos algo. Y esto es importante porque la lucha entre lo extrínseco y lo intrínseco tiene que ver con la lucha con el corto plazo y el medio y largo plazo. Cualquier motivación que tú quieras tener a largo plazo, y voy a poner el ejemplo de acabar una carrera, para llegar a licenciarte en una carrera, un proceso de 4 años, por mucho que tus padres te digan que al final de cada año, si has superado el curso, te pagarán un viaje, como tú no tengas otros motivadores, probablemente esa carrera no la vas a superar. Así que es importante que las personas encontremos aquello que realmente nos motiva. Y fijaros que aquí viene la segunda parte de este trípode. Y es que la motivación tiene mucho que ver con la emoción. Es decir, lo primero de todo en el ser humano va la emoción, luego la motivación y luego la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción es un proceso completamente inconsciente, pero la motivación ya empieza a tomar conciencia para hacer una acción. ¿Qué es lo que pasa con un niño? Un niño, por ejemplo, un niño pequeño, un bebé, empieza a manipular objetos y empieza a poner los unos encima de otros, unos bloques, y está investigando. Y de repente logra que unos bloques encajen y monta 3, uno encima del otro. Eso le emociona y le motiva a seguir construyendo. ¿Bien? Por tanto, ese proceso que lo vemos en un bebé, en un adulto es exactamente igual. Más abstracto quizás, pero es lo mismo. Así que podríamos decir que el corazón tiene razones que la razón no entiende, que para alcanzar aquello que realmente nos motiva, aquello nos tiene que emocionar. Y cuando nos estamos emocionando, nos damos cuenta que existe un catalizador que dispara y hace que la acción se acelere. Y es esto que nos ocurre, que de repente decimos, no me he dado cuenta y llevo 7 horas haciendo una determinada tarea porque estaba muy motivado en ella. Estaba completamente inmerso. Y aquí viene el tercer trípode, ¿no? de este trípode que estoy contando, estas 3 patas entre lo extrínseco e intrínseco. La emoción. Para mí hay un tema muy importante y muy humano que es la procrastinación. El ser humano tiene una tendencia natural, todos, yo el primero, a que cuando he de hacer una tarea que es importante, quizás es urgente, pero no me apetece nada hacerla, probablemente no me daré ni cuenta y al cabo de unos minutos de empezar aquella tarea es muy fácil que esté haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con aquella tarea, no me están acercando al objetivo, pero probablemente me divierten, me están motivando de alguna manera. Y aquí para mí la procrastinación es un diamante en bruto dentro de lo que es la gamificación o un proyecto gamificado. Cuando nosotros estamos llevándonoslo a procesos, a diseño de productos, de servicios, hacia nuestros clientes, es probable que ese servicio que estamos haciendo
en un momento determinado nos demos cuenta que no es muy atractivo. Una cosa que no es muy atractiva, y no hablo de atractivo físico, hablo de que algo me atrae, me llama la atención. Si no me atrae y no me llama la atención, ¿sabéis qué pasa? Que no me emociona, no me motiva y no me va a llevar a la acción. Por tanto, es importante nosotros que nos demos cuenta en esos casos qué hacen las personas a las que estamos acudiendo cuando les pido que hagan eso y no lo están haciendo. ¿Dónde pierden el tiempo? ¿Dónde están procrastinando? Porque igual, si les hago hacer eso, que ellos pierden el tiempo porque les gusta y me los llevo hacia la tarea, probablemente estoy encontrando los mecanismos de la motivación que estaba buscando. ¿De acuerdo? Estaré utilizando unas habilidades que ya tienen ellos para todavía mejorarlas más y que estén más interesados en hacer el proceso que yo quiero, en este caso, gamificar. ¿Vale? Y finalmente, creo que es importante que exista una toma de conciencia. Dentro de la motivación, muchas veces ha pasado el día, te has divertido mucho y no haces un poco de reflexión de qué es lo que ha pasado. Y quizás si haces esa reflexión de qué es lo que ha pasado, te das cuenta exactamente de qué es lo que te está motivando. Y eso que te está motivando es lo que tienes que repetir. Eso es lo que tienes que repetir. Porque eso te está funcionando. Y lo tienes que llevar quizás a otras áreas, a otros ámbitos, a lo que sea. Porque para mí, quizás el gran reto que nos enfrentamos en los futuros posibles que estamos viendo no tiene tanto que ver con la motivación, sino con su antagonista, la desmotivación. Nos encontramos ahora mismo en una situación de confinamiento, pseudoconfinamiento, donde las personas están y estamos muy desmotivados en algunos momentos. Y encontrar qué es lo que puede motivarlos para que haya un engage, para que haya un nuevo anclaje y que ellos puedan impulsarse a nuevas acciones, va a ser un reto para las organizaciones, para los equipos, para todo el mundo. Y creo que hasta aquí dejo este contexto, lanzo estas 3 ideas que enganchan bastante bien con lo que estabas comentando tú, Roger, y podemos empezar, que además aquí cualquiera a través del chat o a través de micro se puede desactivar y hablamos durante unos minutos de cuáles son estas claves de la motivación y cómo podemos llevarlas a cabo y accionarlas, ¿de acuerdo?, en nuestros proyectos o en nuestro día a día. No sé, yendo al conversatorio, Vicens, queda claro que la palabra propósito, que ya hablamos en el anterior capítulo y todo esto, es algo que aparece mucho atado a la motivación. A mí una cosa que me interesa mucho siempre, y a ver cómo tú lo ves también o cómo lo veis la gente del grupo, ¿vale? Me ha interesado mucho pasar del individuo al colectivo. Es probablemente una obsesión en ese sentido. Yo creo que si yo estoy emocionado por algo o me gusta algo, me gustaría contar con nosotros para hacer algo, ¿sí? Y no solo en la idea de vender una cosa o lo que sea, sino, no sé, me imagino un equipo de 10 personas, quiero mejorar los resultados de esta empresa, del first quarter o de lo que sea, ¿vale? De alguna manera, a mí me gusta mucho cuando puedo ver ese proceso de esa motivación individual que pasa a esa motivación de grupo, ¿no? Teniendo previas como el contagio emocional, el compartir ideas, etcétera, etcétera, ¿no? En el fondo creo que eso es un tema que deberíamos llegar con todos los sistemas gamificados que propongamos o con cualquier tarea que hagamos. Por ejemplo, lo que hablábamos de talleres de ideación o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo ves tú o cómo lo ve la gente? Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero te diría que la motivación es muy individual y que parte de la motivación que existe hoy en día es muy de mejora personal. Hay personas que se motivan precisamente compitiendo con otras personas y no compartiendo su conocimiento, sino todo lo contrario. Yo tengo el mío, no lo comparto y soy mejor. Al final, cada persona, y aquí podríamos entrar en tipologías también de personas, es distinta. Para mí, que estoy completamente de acuerdo porque tengo una manera de pensar más parecida a como tú piensas, para mí la motivación se contagia. Es decir, si yo logro que un equipo con el cual estoy trabajando se motive junto a mí o yo me motive junto a otros, probablemente ese equipo va a estar trabajando en una red, en un sistema con unas energías que fluyen mejor y además va a estar más motivado a encontrarse con el equipo y a seguir trabajando, ¿no? Y creo que aquí es
en el caso de las organizaciones, cuando hablábamos de los motivadores extrínsecos, fíjate que decíamos, por ejemplo, cobrar un dinero por hacer algo. Pero esto normalmente se transformaba en una competición entre vendedores, los cuales no compartían ningún tipo de conocimiento, ni habilidades, ni estrategias, porque querían ganar, querían ser mejores que los otros. Y quizás el reto del futuro es, y creo que de esto hemos hablado ya en algunos episodios, es competir menos y compartir más, y colaborar y cooperar. Y por ahí van a haber motivadores muy potentes, y hoy no estamos entrando quizás en ese punto de qué motivadores existen exactamente, que hay muchísima bibliografía y se pueden consultar en internet rápidamente, pero sí que podemos ver cómo las personas que estamos en equipos queremos mejorar dentro del equipo personal y al equipo. Y creo que esto es muy importante. Hay un tema que igual hemos hablado en estas sesiones, pero Ferran está dando en el clavo en el tema de, junto con esto que dices de los motivadores, las tipologías de jugadores, ¿no? Y ahí, igual ahí abriríamos, no acabaríamos hoy, ¿eh? Yo creo que va a tener una idea para hacer algo en los próximos. Ferran además es experto en gamificación, con la cual cosa sabe perfectamente de qué estamos hablando, con la cual cosa es decir, claramente esas tipologías te indican también qué recursos necesitas para ayudarles a motivar, ayudarles, ¿no? Y yo creo que es un tema que requiere de, si Ferran quiere decir algo, lo puede decir, ¿eh? Pero yo creo que es una cosa que tiene que llegar a un sitio muy lejos si sabemos las tipologías de esos jugadores, ¿no? Yo creo que sobre todo cuando aquellas personas que os planteáis el reto desde crear un diseño de un juego hasta un proyecto que es un servicio, un producto, lo que sea, las tipologías hay que tenerlas muy en cuenta, pero luego hay que también tener en consideración que en un grupo los grupos son heterogéneos y no todo el mundo en ese grupo es de la misma tipología. Generalmente vas a encontrar en un grupo gente de distintas tipologías. Por tanto, los mecanismos que tengas para que el grupo se motive deberían abarcar un espectro más amplio para que puedas encontrar elementos de anclaje, de engage, para todos ellos. Porque de lo contrario puede ser que generes un tipo, y esto pasa mucho en los juegos, ¿no? Hay juegos que son claramente competitivos y hay personas que no les gustan ese juego porque no son competitivos y no se identifican con el juego. Por tanto, y esto cuando hacemos estudio de juegos, nos damos cuenta que hay varios juegos, hoy tengo un ejemplo, que trabajan diferentes motivadores. ¿Para qué? Para abarcar a más tipología, a un espectro más heterogéneo de personas. Vale. Antes has comentado, Roger, sí, que al final hablabas de la imitación y hablabas de los referentes. Quizás los referentes no dejan de ser una persona que ha logrado una cierta maestría y esa maestría es el camino que yo quiero seguir. Es que yo creo que los referentes son nuestro mejor yo. Entonces, aspirar y verlo te permite llegar al mejor yo. Fíjate que, no sé, ahora el último día estaba trasteando con el Son Goku el Xenoblade, que salía una oferta de Switch. Y tienes maestros. Y en todos los juegos hay algún tipo de maestro, incluso, y eso sabes más tú que yo, ¿no? De alguna manera, cuando tú roleas, haces juego de rol o lo que sea, hay alguien que te señala un camino, ¿no? Vamos, que sin duda alguna, yo creo que la educación parte de la referencia y es la base, por ejemplo, del aprendizaje en muchas cosas, ¿no? José dice, yo creo que se contagia más el entusiasmo que la motivación, correcto, porque si recuerdas, cuando yo he explicado cuál es el proceso empieza por la emoción, ese entusiasmo, algo que te emociona, luego te motivas y luego accionas. Por tanto, la motivación está entre medio de la emoción y la acción. Ahí estaría la motivación, entre esos dos lugares, completamente de acuerdo en ese por la recompensa a largo plazo tienes que hacer pequeñas metas, de alguna manera, puntos donde llegas, pero que te siguen al siguiente paso. Bueno, eso es la base también de los juegos, en el fondo, ¿no? De ir haciendo trocitos, porque si tú en el primer capítulo de un juego te enfrentas al malo final, no tendría sentido, y es por eso, probablemente es por eso, por el tema de la motivación. Sí. Fíjate que en este encuentro hemos escrito propósitos y justificaciones, ¿no? Muchas veces después de la motivación viene la acción y viene la reflexión, ¿no? En el proceso vendría la reflexión de qué ha pasado
y por qué ha pasado esto y qué creo que podría cambiar para mejorar, etcétera. Y este es un proceso que se utiliza para aprender, para mejorar una habilidad, para hacer cambios de rutinas, para lo que sea en tu vida. Y es muy importante que ese proceso se acabe en esa justificación, en esa argumentación. Y cuidado que justificar no es excusar. Es decir, dentro de este proceso a veces haces una motivación que te lleva a algo y no logras el resultado esperado. Pero tú tienes que saber justificar qué es lo que ha pasado. Si ha sido una falta de esfuerzo, ha sido un mal cálculo de algo, lo que sea, ¿no? La justificación es parte de este proceso importante también de valoración que estamos aquí teniendo en cuenta. No, sin duda. Otra cosa es, para cerrar un poquito el espacio de conversatorio, ¿no? Hay un punto de que cuando te encuentras a gente realmente desmotivada, claro, lo primero es qué significa realmente desmotivada, ¿no? Y a veces, yo creo que lo apuntabas antes, ¿no? Un juego puede gustar o no, que eso siempre lo explico, no es un fallo del sistema, es que a veces un juego, y hay juegos que no me gustan, pero porque no me gusta la temática o lo que sea, ¿no? Y la otra realmente gente que ponerlos a jugar cuando ya de base hay desmotivación es un tema peliagudo en los sistemas gamificados. O cualquier cosa que implique juego o incluso que implique algo diferente al trabajo normal. No sé qué piensas de esto, Vicente, ¿no? Cuando te lo encuentras, qué se hace o qué hacemos. Mira, tú antes has dicho, solo 1/3 de las personas que van a trabajar lo hacen motivadas. Me atrevo a decir que igual es hasta menos, que hay gente que incluso miente en esos cuestionarios por miedo a ver si no va a ser esto del todo anónimo, y qué van a pensar de mí. Es decir, cuando tu trabajo, tu vida laboral entra en propósito, es cuando realmente tú disfrutas de tu trabajo. Y os voy a decir una cosa, probablemente Roger no está en propósito con el trabajo el 100% de su tiempo, y yo tampoco. No siempre estamos en propósito. Pretender estar en flow permanente es muy agotador. Es mejor a veces no pensar si estás o no estar en flow, sino hacer tu camino, ¿de acuerdo? Y creo que hoy en día la desmotivación viene por falta de herramientas. Y cuando hablo de herramientas no me refiero a tener webcam o no tener webcam, es a tener herramientas para saber gestionar bien tu tiempo y tus emociones, sobre todo lo segundo. Si tú sabes gestionar bien tus emociones, como recordáis, las emociones es la raíz de la motivación. Y lo que nos encontramos hoy en día, y es un gran reto para el futuro, es cómo emocionar a las personas. Y la pantalla te puede facilitar, porque el audiovisual te puede facilitar, pero también te genera una distancia. Y cualquiera de vosotros que tengáis equipos, para mí es muy importante en todas las sesiones que yo hago con workshops de trabajo hoy en día, lo que empiezo es dedicando 10 minutos a saber cómo está la gente, cómo estamos. Y entendiendo cómo estamos, puedo entrar en sintonía con las personas para empezar a buscar motivación desde un punto u otro. Pero no todos estamos igual. Hay gente que tiene un buen momento, un mal momento, y esto va a días, ¿de acuerdo? Y entrar en propósito es complicado. Así que yo creo que uno de los consejos es preguntarte a veces el por qué, ¿no? Pero me estoy adelantando un poco, y motivarte con muy pequeñas cosas. No buscar retos muy grandes. Es decir, cualquier gamificador sabe que para que un juego funcione, por ejemplo, primero tiene muchas pequeñas partículas de motivación que hace que de repente digas, wow, me he enganchado a jugar y llevo 3 horas jugando a esto. Así que para mí esto es importante. No sé si hay alguna aportación más, ¿no? No. Y yo tenía una última reflexión. Motivar está muy bien para llevar a la acción, pero hay que accionar. Está muy bien estar motivado, pero hay que hacer algo. Hoy en día tenemos generaciones de personas muy motivadas que publican mucho en Instagram, pero no hacen nada. Es decir, lo importante es qué haces tú con tu motivación. ¿Qué haces con la motivación? Y de esto hoy va lleno, Internet va llena de ofertas de seminarios, de no sé qué, pero no vale proyectarte, vale lo que haces. Y al final te van a poner en valor también por lo que estás haciendo, ¿no? Así que
la acción hoy en día, que además la difusión es súper rápida, es muy importante que la lleves en una buena dirección. Por tanto, hay que pensar muy bien cuáles son los pasos de la motivación a la acción, dónde quiero que me vean. Y esto es importante, tanto Roger como yo, cuando reflexionamos, por ejemplo, en esta saga, pensamos, oye, ¿qué queremos con esto? ¿Dónde quiero que me posicionen? ¿No? Así que esto es interesante también que pensemos hacia dónde voy. Y si te parece, vamos a juegos. Venga, empezamos. Vas tú. Empiezo yo, Talismán. Bueno, el otro día lo publiqué en LinkedIn y lo compartí en redes. Hacía la promoción de esto y hablaba del Talismán. El que no conozca el Talismán es un juego de mesa que tú puedes llevar una raza, las razas estas de Dungeons and Dragons, el elfo, el mago, el orco, el enano, el guerrero, etc. Pero cada personaje tiene la misma misión, que es, el juego representa un mundo que tiene el reino exterior, el intermedio y el superior, y tú quieres llegar al reino superior y conseguir un objeto que se llama la corona de mando, que te permitirá la trascendencia y dominar todos los reinos, ¿vale? Y este es uno de los grandes motivadores del ser humano. El ser humano hace cosas por muchos motivos, pero el mayor de los motivos es la trascendencia, es el fin superior, es aquello que cuando yo ya no esté, seguirá y perdurará en el tiempo. Puede ser por tus hijos, puede ser por una fundación, puede ser por una causa de la cual te haces abanderado, no lo sé, pero el motivador de la trascendencia es uno de los más profundos, por no decir el más profundo, que existe hoy en día. Así que Talismán es un buen juego, muy divertido, se juega con niños desde 8 añitos, ya lo pueden estar jugando y lo recomiendo, se puede encontrar en tiendas hoy en día. Bueno, sigamos con el tema de motivación hacia propósito, ¿no? Si me permites, Vicens, incluso haremos un crossover con Minecraft, yo digo cosas también ahí, pero os he enseñado, el segundo es el juego de los valores, es un juego muy conocido de Simon Dolan, no es un juego al uso, es un juego ya técnico, pero me parecía bien en este momento, que ya hablamos de propósito en otro momento, de alguna manera hablar de los valores. Los valores no es más que aquello que ya nos indica la acción. Lo típico, ¿no? ¿Estás alineado con los valores de compañía? Sí. Vale, acciones que has hecho con esos valores. Nadie dice nada. El valor de los valores, el juego sobre los valores, va por ahí. Va por intentar explicar qué valores son los que llevas tú, los que lleva tu organización, cómo cuadran, y por tanto es un juego muy, muy sencillo de exposición de valores y a partir de ahí de acción en los valores, porque los valores no accionables no sirven de nada. Siendo muy simple, agarren una lista de valores cualquiera, entiéndame, buscan 20, 30, 100 o 150 y prueben a ver de jugar a cartas con ellos, a ver si salen sus valores. Y ya en la definición ya es complejo, pero en el juego me toca elegir, porque a veces los valores también tienes que elegir. ¿De acuerdo? Los valores es aquello que nos indica una metáfora de la futura acción, y eso lo hemos de tomar muy en serio, y un juego de valores es un juego bastante serio. Si hablamos de propósito, a mí siempre me ha entusiasmado Minecraft por una cosa bien simple. No como jugador, porque no lo juego, lo tengo aquí en casa, pero no lo juego, pero me han dicho lo que han llegado a ser capaces de hacer la gente de Mahjong, que son los que han hecho Minecraft, ¿vale? De cómo se ha llegado a hacer de, Vicens, corrígeme si me equivoco, un sandbox, a convertirlo a un super sandbox. A día de hoy, objetos carísimos, gente que se hace unos plugins increíbles sin tener ni idea de programación, hay gente que ha aprendido a programar, es decir, para mí Minecraft, y he leído más que he jugado sobre Minecraft, y eso es importante, es el motivador de profesiones, tipo arquitectura, típico tipo de arqueólogo, tipo de lo que sea. Es decir, he conocido un montón de niños que con Minecraft, aparte de amar los videojuegos, han amado la búsqueda, el interés por las cosas, porque realmente Minecraft, cuando yo lo veo jugar, te tienes que esforzar. Pero es que, ¿qué mejor que esforzarte para crear algo que luego puedas continuar de alguna manera el juego? Minecraft tiene, vete a saber cuántas cosas a día de hoy. Yo no sé si lo llegan a controlar. Yo creo que es el juego que más riesgo tiene de convertirse en una inteligencia artificial por sí sola, ¿no? Y si te fijas, además hay un detalle que siempre me ha hecho gracia y todo el mundo lo dice. Es la estética de Minecraft sería terrorífica como videojuego. Es de cuando éramos pequeños, pero ha tenido que, bueno, ser un éxito, ¿no? Y por aquí dicen que antes fue Doom y Quake, sin duda. Hay muchísimos, ¿no? Pero de alguna manera nos han enseñado a entrar en este mundo, no solo de videojuegos, sino qué se puede hacer con un videojuego.
Vicente, ¿qué me dices de Minecraft? Hombre, yo creo que cuando hablamos de motivadores, ¿cómo se empieza a jugar a Minecraft? Empiezas en un espacio vacío donde tienes que empezar a explorar y a descubrir. Por tanto, un gran motivador es la curiosidad. La curiosidad por explorar un espacio. Pero si nadie te ha explicado nada de Minecraft, cuando llega la noche aparecen monstruos. Y como tú no te hayas hecho una casa donde dormir, lo tienes muy mal. Minecraft hoy en día es quizás el juego más vasto a nivel de exploración, descubrimiento y manipulación del juego. Es decir, lo que las personas y usuarios que juegan a Minecraft llegan a hacer, ni los propios creadores de Minecraft se lo podían imaginar cuando diseñaban este juego. Tú puedes hoy en día descargarte mods, mundos de Minecraft infinitos, pero hay reproducciones, por ejemplo, de las minas de Moria, del Señor de los Anillos, pero al pie de la letra, o puedes pasearte por la ciudad de Florencia y todos sus edificios históricos en Minecraft. Pero te puedo decir que yo tengo conocidos que son profesores y, por ejemplo, Minecraft tiene ya toda la parte de formulación química. Y la formulación química básica y un poquito compleja ya se puede hacer en Minecraft. Tú haces aleaciones, haces fórmulas, etcétera, para tener otros materiales. Y conozco otros profesores de arte y plástica que lo que hacen es utilizar Minecraft como un lienzo en blanco, donde les proponen a veces, les enseñan una obra de Picasso, de Miró o de cualquier autor y les pide a los alumnos que la represente. Es decir, hoy en día Minecraft tiene muchas utilidades que no acabaríamos de probar. ¿Y cuál es la gran motivación? El empoderamiento. Antes Carolina decía, lo importante en un equipo para motivarlo es no solo que los emociones, sino que les dejes espacio para crecer, que se empoderen. Minecraft te empodera al 100%. Tú eres dueño de tu futuro desde que entras en Minecraft y no te dice lo que tienes que hacer. Por tanto, ahí puedes hacer lo que quieras. Los que os guste más Minecraft, existe toda una parte que se llama Redstone, que es toda la parte de circuitos eléctricos, donde yo sé que en universidades se trabaja Minecraft y Redstone para temas de temas eléctricos. Aventureros al tren, ¿lo conoces, Roger? Sí, lo he visto, pero no lo he jugado. Aventureros al tren o Ticket to Ride, ¿no? Es un juego que ha sido número 1 en ventas durante casi 4 años. Y este es uno de los típicos juegos de desarrollar vías de tren. Cada jugador va desarrollando las vías de tren, el que tiene las vías de tren más largas, más prolongadas, es el que gana el juego. Y esto es uno de esos grandes motivadores, que es la propiedad y la posesión. El que tiene más, gana. Os diré el juego más clásico de esto, Monopoly. Monopoly es el juego de la propiedad por excelencia, ¿de acuerdo? Carcassonne. Bueno, Carcassonne supongo que muchos de vosotros lo habéis jugado. Si Aventureros al tren es uno de los más vendidos, Carcassonne probablemente es el número 1 a nivel mundial de los juegos más vendidos. Y aquí es lo que os decía, ¿cómo haces que un juego sea un éxito total? Cuando pones muchos motivadores distintos que lo que hacen es que muchas tipologías de jugador quieran tenerlos. Y Carcassonne es un gran ejemplo de esto. En Carcassonne entran motivadores como es la propiedad, que os he dicho antes, de tener unos caminos lo más extensos posibles. Entran motivadores como es el de la exploración. Entran motivadores como es de la curiosidad y lo impredecible. No sé nunca qué loseta va a venir a continuación. Por tanto, tengo que replanificar en tiempo real. O entran motivadores como son la escasez. Hay un límite de losetas de un tipo y hay un límite de ciudadanos que tú tienes. Por tanto, tienes que jugar estratégicamente con la escasez para intentar obtener el mayor rendimiento. Y eso hace que a muchos tipos de jugadores, sean exploradores, sea que les gusta la propiedad, sea que les gusta la competición, les pueda gustar este juego y por eso funciona muy bien. ¿Vale? Y Diamantes es un juego súper sencillo, se juega con niños desde 5 años, en el cual vas entrando en una mina y cada loseta que avanzas
pones un número de diamantes y tú puedes decidir retirarte, porque en un momento determinado puede haber un desprendimiento, pero te retiras tú solo, y si se retira más de uno a la vez, esto se hace en secreto, se reparte en el botín. Entonces, aquí juega la ambición con el sentimiento de pérdida, que esto es un motivador brutal, el perderlo todo. Hago las cosas, mucha gente, el 60% de la gente que va al trabajo desmotivado, ¿sabéis por qué van? Porque si no van, no cobran, perderlo todo, y los echan. Es un gran motivador, ¿de acuerdo? Así que lo recomiendo. Y si tenéis niños pequeños en casa, el juego es súper sencillo, es muy bonito, además, y lo recomiendo para jugar. No tiene ni texto. Yo antes yo recuerdo con mis hijos haberlo jugado, y el tema de la serpiente, las piedras, y cómo veías incluso el carácter de las personas que tienes delante, ¿no? Y es de los primeros que además jugué de manera intensiva con mis hijos, y es curioso, ¿no? Los diamantitos primero llamaban mucho, pero en realidad lo interesante era lo de la pérdida, ¿no? Y cómo tengo uno que es amarrategui y otra que es a muerte, ¿no? Y eso es muy interesante porque ves también cómo les puedes ayudar, ¿no? En su crecimiento personal, porque ya te indican fuerzas del carácter y temperamento que están desde el principio de los tiempos en ellos, ¿no? Vale, si me permitís, se nos ocurrió, elige tu propia aventura. ¿Hay algo más bonito que saber que dominas relativamente una cosa? Para mí, elige tu propia aventura, todos los libros, ahora en el mercado de San Antonio y Barcelona seguro que hay algunos de colección ya, que parece increíble, pero deben ser de colección a día de hoy. Yo tenía un montón. Elige tu propia aventura tiene que ver con un libro que tú puedes elegir lo que va a suceder. Un poquito es lo primero antes del Bandersnatch de Black Mirror, ¿no? Tú puedes elegir el camino, pero claro, a veces puedes morir cuando eliges el camino, o en España vendría a ser un trasunto de 1, 2, 3. Apuesta un poco por aquí, apuesta un poco para allá, que puedes perder. Es tan simple como elegir un camino y tú decides. Y aquí es donde encontramos palabras como autonomía o en inglés mastery. Es una de las bases del juego. Minecraft se basa, por ejemplo, en esto, que tú acabas dominando el juego porque lo puedes crear, pero pueden haber sorpresas en tus decisiones. Muchos juegos tienen el concepto de autonomía como algo realmente importante, ¿vale? Bueno, perdón porque tengo alergia, voy a estornudar en breve. Roger todavía no sabe silenciar el micro cuando tiene que estornudar. No, si lo hago expresamente porque es emocionante. Entonces, como no podéis pillar el COVID cuando yo estornudo, en el fondo pienso, bueno, hay un poco de miedo, juego con eso del miedo, pero entonces pensáis, pero qué tonto si no está aquí. El problema sería cuando estornude en la pantalla, que puede ser desagradable, por eso no lo hago. ¿Vale? Solo una cuña sobre estos libros de Elige tu propia aventura. Recientemente, en los 2 o 3 últimos años, han salido sagas nuevas que tienen que ver con Sherlock Holmes, con hombres lobo, con momias, de ciencia ficción, que mezclan Elige tu propia aventura con Room Escape. Y eso metido en un libro. Por tanto, hay enigmas, ya no es solo voy para aquí, voy para allá, sino además me aparecen enigmas, me aparecen códigos, tengo que descifrar cosas y realmente hay juegos matemáticos, de lógica, y están muy, muy recomendables. Oye, qué bueno esto de que Elige tu propia aventura fue el precursor del branching en el learning. Muy bueno. Sí, bueno, claro. No había visto así, la verdad. Pero sí, sin duda alguna, alguien se lo inventó por ahí. Estoy convencido que los Optimum más ahí supieron hacer esto. Bueno, y por último, Vicente, el Clash Royale, que de alguna manera creo que lo hemos jugado todos, o al menos todos los que tenemos hijos, hemos estado peleándonos para pagar algún tipo de botín o alguna cosa de las que salen. Sí. Yo le explicaba antes a Vicente lo interesante que es la parte de equipos de Clash Royale y cómo puedes hacer todo un tema de colaboración, pero claramente la motivación en un principio es competir y destruir al otro, acaparando muchísimas cosas cada vez más potentes, ¿no? Pero de alguna manera, para mí Clash Royale, igual que Minecraft, es de los primeros juegos que son fácilmente aplicables al mundo educativo, en este caso, para, por ejemplo, generar relaciones entre las personas. Y otra cosa muy importante de la motivación humana, y si me permites, Vicente, esto está tratado mucho con el libro de Raja Praida de Loyalty 3.0, el tema de compartir en Clash Royale pasa mucho. Hay mucha competición, pero también hay mucho compartir, ¿no? Y de alguna manera creo que es una motivación el poder compartir con otro tus éxitos o tu lucha conjunta, ¿no? Y esto es deudor también del Clash of Clans, que por ahí iba, ¿no? No sé cómo lo ves esto, Vicente. Claro. De hecho, el Clash of Clans fue el precursor de Clash Royale, que salió un poquito después. Yo jugué mucho al Clash of Clans, a Clash Royale menos, porque ya me di cuenta de uno de los motivadores que había y no me gustaba mucho. Y es el motivador de la escasez del tiempo. Es decir,
Estos juegos, y esto pasa en muchos juegos de aplicación para smartphone o tablet, juegan con un tema de que cada cierto tiempo tú obtienes unas bonificaciones y esas bonificaciones son escasas, pero además has de entrar para cogerlas porque llegan a un tope que no siguen acumulándose, de haberlas gastado para poder luego volverlas a resetear y que vuelvan a crecer. Y juegan a ese concepto de la escasez de tiempo para que tú vuelvas y vuelvas y vuelvas y vuelvas y no te des cuenta y durante un día hayas entrado 8, 9 o 12 veces en el juego y al final le hayas estado invirtiendo pues un par de horas o el tiempo que sea, ¿de acuerdo? Generalmente son juegos que no hay pay to win, pero en realidad si no pagas la gente progresa menos que si pagas. Por tanto, aquellos que han pagado probablemente están en mejores categorías. No lo usamos el otro día, Roger, cuando hablábamos de equipos, sí, pero es un juego brutal porque este tiene crews, tiene como gremios, ¿de acuerdo? Y esos gremios son los que posibilitan todo lo que decía Roger y son muy, muy interesantes para investigar. Pero como podéis ver, es otro tipo de motivador, el de la escasez, cuando tengo poco tiempo o una ventana de tiempo limitada y entro, porque si no entro lo pierdo la oportunidad, ¿de acuerdo? Así que podemos ver con estas tipologías de juegos que hay muchos motivadores distintos que hacen que haya muchas tipologías de jugadores que puedan entrar. Oye, además es curioso lo que dices del tiempo porque la evolución de esto es una cosa que se llama Brawl Stars, que todavía es más rápido. O sea, me imagino que, ahora no me acuerdo, Supercell, ¿no es? Supercell creo que ya se ha dado cuenta de dónde tiene el negocio. Empezó de buen rollo, como buenos frikis, a diseñar para Clash of Clans y empezó a ver la pasta. Porque ahí entraríamos en temas de loot boxes, pero no toca, ¿no? De cofres del tesoro y todo. Oye, hacemos un avance, vamos para... Sí, vamos ya a recta final. Venga, vamos. Una cosa que se nos olvida cuando queremos hablar de motivación. Oigan, esto es muy confuciano, pero el primer paso es tan importante como el último. En el primer paso tienes que tener claro que quieres llegar no sé dónde, pero has de acordarte que es el primer paso, pero que si no cuidas el primer paso, no va a haber ni el segundo ni el tercero. Esto es lo que también te indica mucho en qué momento motivacional está en una persona. Control continuo motivacional, que es lo que os digo. Es decir, estoy en el primer paso, ok, cuando estoy en el segundo miro atrás y digo, he hecho el segundo, no me debes animar porque queda el 800, me ha de animar porque he hecho ya una parte, ¿no? Y eso es muy importante en ese acompañamiento a veces motivacional. Por eso también en gamificación es básico el feedback en estas cosas. Luego, ¿puedes estar equivocado en tu motivación? Por supuesto, porque la motivación extrínseca ha mandado durante los últimos 100 años. Y todo el mundo nos ha dicho que vamos a tener un coche impresionante, una casa impresionante y toda una serie de cosas que al final aportar valor no aporta, ¿vale? Sí, sin hablar de temas más etéreos, pero de alguna manera sí, puede estar equivocado, pero es más las luces de ciudad o las candilejas que nos despistan, ¿vale? Yo insisto, veo la motivación individual a la motivación grupal. Antes alguien indicaba, ¿no? Es decir, parece contagio y luego mantenerla grupal ya es más complicado, ¿no? Pues sí, es por eso. Pero tú vas a un estadio y empiezas a hacer el burro, como dice la psicología de masas, y empiezas a insultar cuando tú no insultas en ningún sitio, ¿no? Entonces es muy curioso. Por lo tanto, ve de la motivación individual si quieres tener alguna opción de motivación grupal. Y por último, una cosa que a mí particularmente me hace mucha rabia. La gente que confunde la motivación con ser cheerleader o boy leader, como lo queráis llamar, ¿no? Animar por animar. Venga, va, motívate. Y este es un gran problema cuando trabajamos la necesidad con un cliente. Muchas veces nos piden que motivemos a los equipos. Bueno, si las condiciones laborales son una porquería, si el producto es un desastre, puedes motivar mucho, pero bueno, puedes animar, pero no motivarás, ¿vale? Y eso como tips and tricks en este sentido de motivación. Vamos para allá. Muy bien, pues los últimos, me he vuelto un poco filosófico al principio y he cogido una frase de Sócrates, o al menos que se le atribuye a Sócrates, que es: el conocimiento empieza en el asombro. Y es lo que antes hacía referencia, permítete asombrarte, la emoción es lo que te va a llevar a la motivación. Así que para emocionarte hay una cosa muy importante que es abre tu mente, deja la posibilidad de emocionarte. Si ya piensas que el día va a ser malo, que todo va a ser malo, que nada de lo que te digan te va a sorprender, es muy difícil que algo te sorprenda. Así que permítete el asombrarte. Y luego, para conocer cuáles son tus motivaciones más profundas, aquello que tienes más en el interior, pues usa la mayéutica. ¿Por qué hago esto?
Hay una técnica que se utiliza mucho en procesos de innovación que se llama la técnica de los 5 porqués, que es, hazte 5 veces la misma pregunta. Oye, ¿por qué he hecho esto? Y te la respondes. Y luego vuelves a decir, ¿y por qué tal? Y vuelves a responder. Y vuelves a repreguntarte 5 veces. Probablemente en la cuarta, en la quinta, estarás en el centro, en el kit, en el punto de dolor, en aquello que realmente para ti es importante, ¿no? Y eso, cuando tú vayas a hacer un proyecto de servicios, etcétera, es una técnica que puedes abordar también con tus clientes potenciales. Luego, identifica y modifica aquello que son creencias limitantes. Es decir, estamos diciendo que la motivación es aquello que te permite llevar a la acción. Y hoy en día vivimos en una sociedad que nos ha estado diciendo no puedes, no has, no debes, no puedes, etcétera. Y muchas veces nosotros mismos somos nuestro primer obstáculo, porque nosotros mismos nos imponemos el yo no puedo hacer esto. Entonces, hay una cosa que son los modelos del lenguaje, de cómo los modelos nos hacen creer que realmente estamos limitados en algo y cómo podemos superarlos, ¿no? Así que trata de en lugar de decir yo no puedo hacer esto, es pensar ¿en qué momento pude hacerlo? Quizás era cuando era niño, ¿en qué circunstancia pude hacerlo? Y esto te permitirá avanzar en ese camino. Y lo último, algo que ha salido antes, yo lo tenía aquí escrito, pero es la idea de la motivación, la emoción antes es vírica. Aquello que a nosotros nos motiva, si realmente lo hacemos de una manera intrínseca, genuina desde dentro, estamos promoviéndolo y estamos haciendo que a nuestro alrededor se disperse y eso se contagia. Y eso es muy bonito cuando ocurre porque hace que realmente los equipos, sin darse mucha cuenta y de una manera muy inconsciente, se estén sintonizando en una misma manera. Es lo que se llama la armonía de un sistema, ¿de acuerdo? Y cuando ese sistema es armónico es como la música, funciona muy bien. Antes se decía, como antes se venía de mecánica, se decía, el mecanismo está engrasado, ¿no? No, el sistema es armónico. En teoría de cuerdas dirían más esto, ¿no? El sistema es armónico y es lo que tenemos que buscar, promover esa motivación para que la gente funcione. Y hoy en día, en los futuros posibles que estamos pensando, va a ser más y más importante esto, que promovamos mucho. Y por mi parte, ya estamos. Bueno, ¿qué hacemos la semana que viene? A la parte final, os damos muchas gracias. La semana que viene, como hemos dicho, va a ser un poquito distinto. El tema de la semana que viene es jugando en el sistema, una persona, muchos roles. Ya podéis imaginar, vamos a hablar de cómo nosotros no somos nosotros o siempre somos nosotros, dependiendo de dónde estemos. Y vamos a abordar ese tema durante la semana que viene y de una manera un poco más interactiva de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, el yo en juego está siempre en juego en somos porque intersomos, ¿no? De alguna manera. Entonces eso es básico entenderlo y bueno, eso nos vamos a dedicar y vamos a ver qué inventamos tú y yo de aquí al martes, que ese es nuestro trabajo, para que intentéis estar aquí un martes por la tarde, o por la mañana, o al mediodía, porque ya lo sé. Carlos dice, tema escape rooms, ¿a qué se debe? ¿Es boom en COVID? No, yo creo que era antes, ¿no? El tema escape room ya estaba... Sí. Ahora, la gracia de los escape rooms, supongo ahora, es que se han podido llevar a casa, ¿no? De alguna manera hay mucha cosa ahora son virtuales, pero por el resto... Sí, los escape rooms ya hace como 5 o 6 años crecieron muy exponencialmente y de hecho había un problema en la monetización del escape room porque no es recurrente. El escape room, una vez lo has hecho, ese cliente ya no vuelve. Y al poder ahora empezar a ofertar escape rooms digitales, algunos gratuitos, pero algunos ya empiezan a ser también de pago, y poder llegar a un público que está en cualquier lugar, hace que todos estos diseñadores de escape room tengan una posibilidad de negocio un poquito más viable de lo que tenían hasta la fecha. De todas maneras, también es una realidad que es emergente hace años aquí, pero cuando estuvimos con Roger el año pasado en México, por ejemplo, había muy pocos, en según qué países no es tan masivo como aquí en España o en el resto de Europa.
Sí, Por sin las duda, sin zonas duda. que realmente ha habido un impacto importante en los últimos, que has dicho, Vicente, 4 o 5 años, ¿no? Sí, Que 5, 5, 6, igual en los últimos 4, sin duda alguna, se han realmente- multiplicado exponencialmente, sí, sí. sí, ya veremos con esto del COVID cómo acaba el tema, porque claro, es un recurso difícil de mantener y que además se quema rápido. Sí, dicen, en Argentina en Saltemo al menos uno hay. Sí, el tema es que en Barcelona creo que hay cerca de 300 ahora mismo. Sí, una barbaridad, sí. No solamente, y además otros que incluso te los llevan a casa para que los montes en tu casa. O Yo pides, en quiero hacerlo Argentina en lo mi casa conozco y te porque los me han amoldan. dicho la gente de Es Argentina, como, sí, pero es uno, sí. Sí, sí, sí. El escape room, al final, pensar que uno de los motivadores que están jugando no es solo ya el trabajo de cooperación en equipo, sino que juegan con el gran motivador de la escasez de tiempo. Antes lo hemos dicho, en Clash Royale, un escape room, al final te dicen tienes 60 minutos, tienes 15, en Barcelona hay alguno de 20 minutos para parejas, o tienes 90, los más complejos, y además en algún caso hay dos salas iguales y está compitiendo un equipo contra el otro. Es decir, hay muchísimas modalidades de escape rooms y juegan mucho con ese tema de la escasez de tiempo, que es un gran motivador. Cualquier que diseña juegos, etcétera, sabe, incluso en un juego de rol, una partida de rol, que tú tienes que llevar muy bien la gestión del tiempo y tienes que hacer pensar a las personas y sentir que en un momento determinado tienen un tiempo limitado para tomar una decisión. Eso incluso en recursos humanos. Cuando yo tengo que contratar a alguien, tengo un tiempo limitado para encontrar ese candidato y contratarlo. Por tanto, tengo que hacer una serie de acciones muy bien hechas, ¿no? La escasez de tiempo es uno de los grandes motivadores y palancas de acción más claros. Muy bien. Sí, yo también lo veo como algo de futuro. Sí, por aquí lo que dices, y va a ser importante. Sí. Cuando se lleve totalmente el escape room, por preguntas que hay aquí, cuando se lleve totalmente al mundo digital, sí, pero porque tiene un montón de motivadores de lo que está comentando Vicente, sin duda alguna. En el fondo, un examen es un escape room. Muchos alumnos no estarían de acuerdo con lo que acabas de decir, Roger. No, porque tú ahora no te acuerdas que eras alumno, pero yo me acuerdo las 2 horas diciendo, mierda, como no lo lleve 2 horas, soy hombre muerto. Era un escape room en el fondo. Pero no había pensado así. Sí, en escuelas se usa. Hoy en día, escape room se usa en empresas, se usa en escuelas, se usa en universidades, está muy extendido. Ese uso se usa como focus group en empresas, ya no solo para superar el reto, sino para ver qué está ocurriendo en las relaciones. Disculpa, ¿quién está diciendo algo? Ya está. Vale. Muy bien. Pues nos vemos la semana que viene. Vale, semana que viene os esperamos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos. Que vagi bé. Moltes gràcies.